se anunció que los vuelos entre Colombia y Venezuela se paralizaron y se hizo de manera inmediata. Ya se informó sobre este asunto, ya Aviación Colombia recibió la notificación del gobierno de Venezuela o del régimen y no hay más vuelos. Y no hay más vuelos, ¿por qué? ¿Por qué no hay más vuelos? A ver, porque el régimen ha dicho nuevamente que hay una conspiración, hay 38 personas hoy arrestadas, según se informa, 17 de los cuales son extranjeros. Maduro ha dicho que hay una mafia albanesa que se envió desde Ecuador, donde había una mafia albanesa, pero que después se demostró que esa mafia albanesa no era la que estaba pegada para sacar a Guillermo Lazo del poder, sino que respondía a otras maniobras. Pero no vamos a hablar de Ecuador, vamos a hablar de Venezuela. Maduro dice que esos albaneses lo querían sacar del poder, hay ucranianos en las personas que están arrestadas y 21 venezolanos, todo bajo la suposición del régimen nuevamente de que fue Simonovic, Iván Simonovic en Miami, que los envió para allá bajo la orden de María Corina Machado. No se extraña a nadie, nada, porque esto es un show que hemos visto en varias oportunidades. Lo que sí llama mucho la atención es que ustedes saben que para construir una mentira se requiere un poquito de verdad y un poquito de mentira. Y Diosdado sabe manejar muy bien este asunto. Y da dardos para que los que están evaluando su discurso y narrativa digan, bueno, este tiene un poquito el otro. Pero también dijo algo que le vamos a poner acá para que ustedes evalúen y de allí empezamos el análisis. Adelante con el video. Esto es muy fácil, eso es más, ya hay programas, ¿cómo se llama esto? Sistematizados que tú vas metiendo la información y te da diagnóstico. Claro, ellos se imaginan que nosotros no somos capaces de hacer eso porque nosotros no tenemos la capacidad, según ellos, intelectual para hacerlo. Porque ellos son los más inteligentes. Ojalá siempre nos subestimen. Porque yo creo que la mayor garantía de la derrota de la oposición venezolana, de esta oposición extremista, estúpida, es cuando nos subestiman. ¿Cuántas veces han subestimado al presidente de la República? ¿Cuántas veces han subestimado a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana? ¿Cuántas veces han subestimado a las fuerzas policiales? ¿Cuántas veces? Y nosotros casi que los alertamos por dónde vamos, para que dejen de hacer lo que están haciendo. La operación Tuntún está en pleno desarrollo. La operación Tuntún está en pleno desarrollo, pero él dice algo que es cierto. Bernardo, empezamos contigo. A ver. Hemos subestimado al régimen over and over muchas veces. Y cada vez que viene un proceso de legitimación de ello, que no la van a lograr porque la gente no les cree, vuelve el mismo modelo, el mismo show, la misma estrategia, y ellos se quedan. Adelante, Bernardo. Esa es la narrativa de ellos. Y por supuesto, hoy tiene la novedad de que en una rueda de prensa introspectivamente, porque eso fue en medio de la rueda de prensa que tomó la decisión de comunicar que se suspendían los vuelos. Y obviamente la Aerocivil colombiana fue notificada de esa medida, pero uno no alcanza sino a entender que eso solo es propio de los regímenes tiránicos, porque es que en el intercambio comercial uno no puede parar las situaciones de los aeronaves y de las empresas y aerolíneas que están viajando de esa manera. No, acá no les interesó, la paró de un tajo, no se sabe cuántos días va a ser y no se vio en la narración, pero en lo que se conoció del contenido de la rueda de prensa era que porque presuntamente también habían encontrado explosivos y le metieron a la narrativa todo el tema del terrorismo. Ese es el invento de ellos. Y venir a decir que lo de María Corina todavía le tienen temor de lo que pueda hacer, pero yo sí creo sinceramente que es un atropello lo que han hecho en el día de suspender sin ninguna consideración los intercambios con Colombia y perjudican a mucha gente que seguramente tenía
programados desde hace un tiempo todos estos viajes de una y otra manera para entrar allí o para salir de allí de Venezuela. Sí, también han señalado a otra gente que no lo habíamos escuchado en las antiguas declaraciones, aparte de María Corina, que para el señor Diosdado Cabello es como la culpable de todo lo malo que le pasa a él. Y Iván Simonovic, según él, pues está liderando todas estas acciones para sabotear las elecciones previstas para el 25 de mayo. Nombraron a un exoficial de la Fuerza Armada Bolivariana llamado Arturo José Gómez Morante. Y sí, se destaca en las declaraciones de Cabello que hay planes, o había planes, no sé si usamos pretérito o presente, de colocar artefactos explosivos y detonantes electrónicos en embajadas, comandos policiales, hospitales, servicios públicos y personalidades del Estado, que son ellos, los criminales, eso, los del régimen. Adelante, Leroy. Sabemos que el caos les ha servido a ellos de mucho para permanecer en el poder, ¿no? Un gobierno de ese talante todo el tiempo estará viendo fantasmas, pero en el fondo también, como dices tú, la partecita de realidad. Siempre habrán grupos de personas que están dispuestos a cambiar el orden de cosas, porque realmente es vergonzoso y es doloroso ver en qué han puesto nuestro país. Ellos, recuérdate que ellos necesitan demostrar fortaleza porque los dejaron con los ojos claros y sin vista en la operación, ¿no? Guacamaya. El escape de la Embajada de la Argentina, que sí fue un escape de verdad, que fue un escape en las narices de ellos cuando tenían bajo sitio la embajada, que es un escape que favorece la figura de María Corina Machado y convierte a estos señores en héroes. Entonces ellos quieren decir, bueno, nosotros tenemos el sartén por el mango y una manera de hacerlo es tal vez en la frontera y en el intercambio comercial, como dijo Bernardo, más importante de América Latina, porque la frontera entre los dos países hermanos produce demasiado dinero y demasiados intereses de toda índole. Y recordemos que el principal socio comercial de Colombia son los Estados Unidos y ellos andan buscando muchas cosas, desestabilizando, no solamente pasar agachados y tratar de legitimarse el 25 de mayo, ellos están buscando también ponerle problemas a los Estados Unidos por las sanciones, paralizar cosas dentro del flujo geopolítico, económico de la región. También tienen prendido el candelero en el Esequibo y entonces se están hablando de que han habido algunas hostilidades, tiros al aire, detonaciones, quieren poner mesas electorales. Por ahí estuvo las Fuerzas Armadas de Guyana advirtiendo que eso no se iba a aceptar y que se iban a destrozar todo ese material que trataran de meter por ahí. En medio de todo esto, del caos, ellos reinan y avanzan. Y como tú lo dijiste al principio, Maybor, las cosas cuando van a ocurrir no se saben hasta que ocurran. Entonces, yo creo que es un poco más bulla que la cabulla, como dicen. Gracias. Sí, y hablando de bulla y cabulla, vámonos para Colombia, porque éramos muchos y parió la abuela, decían en Venezuela. Porque que ahora Petro evalúa retomar las negociaciones de paz del ELN y propone como sede del diálogo al Vaticano. Cuéntanos eso, Bernardo, porque ya Petro con todas sus actuaciones, que no sé cómo fue que lo recibieron ahí en el Vaticano, porque ahí en el Vaticano hay protocolos, ¿no? Y la esposa de Petro no estaba ahí, ¿no? No, él fue con la hija. Él fue con la hija que ahora es la primera dama, ¿no? Sí, esa es la primera dama. Lo que pasa es que Petro es un gobernante turístico. Se fue por allá a pasear a China y no hizo ni siquiera nada bien. O sea, eso todo se volvió el hazmerreír en los resultados de ese viaje y el supuesto convenio que iba a hacer no pasó de intención y él después le cambió hasta el nombre y le fue muy mal. Y él ha querido pues, responsabilizar a Laura Sarabia, pero le queda muy difícil porque el que hizo todo mal fue él
y la forma como la maltrató a ella fue evidente. O sea, no hubo sino situaciones de maltrato. La mandó en un vuelo comercial, después le tocó irse en un vuelo, en un tren desde a Shanghái. O sea, ese trato que le dio él es muy propio del maltrato que él acostumbra hacerle a las mujeres. Y ahora, oh sorpresa, se fue para Roma y en la forma que los protocolos mandan, pues no los cumple, inclusive en la forma como se entrevista con el Papa, no sabe guardar los protocolos como si de pronto se podía ver en los reyes de España cómo respetaron el protocolo. Petro no, él allí se fue de una manera que tuvo un diálogo inicial donde se habló de los temas de la paz y él quiere volver al Vaticano como la sede para restablecer los diálogos de paz, pero yo no creo, sinceramente, en ninguna voluntad de paz de esos terroristas. Aquí la historia siempre nos ha confirmado y nos ha demostrado que se levantan de las mesas y ellos dejaron saber que con el señor Petro, con el gobernante Petro, con Petro, no van a firmar la paz. Entonces, él quiere ahora restablecer el tema seguramente para buscar espacio político después de que se le hundiera la consulta. Después tuvo una segunda audiencia donde fue ya más en temas formales, intercambio de regalos, fotos familiares y allí. Por eso digo yo que este señor es de clase turista, gobernando, mandando por X las decisiones y las actuaciones, pero lo del contenido de fondo, lo que tiene que ver con la paz, no la logró en los 3 meses y no la va a lograr en los 4 años con el ELN. Y tampoco creo que logró con un buen objetivo el tema de la adhesión de Colombia a la ruta de la seda. Al menos eso es lo que se está planteando, porque pareciera que va a haber una revisión. El exministro de Agricultura, Rubén Darío Lizalde, demandó ante la Corte Constitucional el plan de adhesión de Colombia a la ruta de la seda con China, reclamando que el gobierno no contó con la autorización del Congreso de la República. Esto le pone más picante al asunto y supongo que Petro va a decir que hay una conspiración en su contra para acabar con Colombia y buscar que se meta en las tinieblas. Aquí el asunto está planteado, Bernardo y Leroy, y ya nos vamos porque tú trajiste como consecuencia que Colombia es el socio comercial más importante en la región para Estados Unidos. Colombia tiene esa visión, los empresarios colombianos tienen esa posición, pero ahora con la entrada de China en el juego directamente, porque China está presente en Colombia abiertamente, y las decisiones que se están tomando, porque el gobierno de los Estados Unidos tomó decisiones importantísimas que tienen que ver con aquellos países que están en la ruta de la seda que van a tener consecuencias con los Estados Unidos. Y fíjate que Panamá, que estaba en la ruta de la seda, se sale de la ruta de la seda y viene Petro como atrasado y trasnochado, va y se junta con Xi Jinping y firma la ruta de la seda sin molestarse siquiera en decirle al Congreso que la iba a firmar, porque en el caso de Venezuela, allá no hay sino una sola decisión, pero en el caso de Colombia todavía hay como ahí, ¿no? Leroy, adelante. ¿Algo? ¿Me oye? Ahora, repite, Mabel, por favor, te perdí un poquito. Sí, estamos hablando, creo que si no nos entendiste, vamos a la ruta de la seda. La ruta de la seda, sí, la ruta de la seda y cómo la China está metiendo dinero a diestra y siniestra en el continente. No, estamos hablando de Colombia. Creo que en Colombia, yo creo que Colombia será el último gran bastión de China para lograr lo que ha venido logrando con Brasil y que ha venido logrando con Chile y ha venido logrando progresivamente con Bolivia y con nosotros, ¿no? ¿Cuál es la intención de los chinos? Yo creo que los chinos se han convertido en los grandes banqueros del mundo, de los grandes prestamistas de dinero. Ellos ya no están ni tan interesados en materias primas ni en el intercambio para su manufactura. Ellos tienen cubierto eso. Tienen una gran agricultura y tienen una gran minería. Están en el tope de los que llaman los minerales exóticos o raros.
Ellos tienen grandes cantidades de esos minerales para hacer las baterías y todo lo que este, la manera de suministrar y mantener, acumular energía en celulares, en carros eléctricos, etcétera. Yo veo a los chinos como los holandeses fueron en el siglo XVII, XVIII y XIX, ¿no? Por su expansión y su dominio mercante. Se convirtieron en los grandes banqueros del mundo, incluyendo, le hicieron un préstamo a este país por $5 millones para que empezara a funcionar el gobierno después de la independencia. Bueno, vamos Hay, sí, vamos. hay una gran relación de interdependencia con los Estados Unidos que va más allá de la simple vista. Y todo lo que hacen los chinos comercialmente de una manera u otra beneficia a los Estados Unidos a través de los acuerdos de Nixon. Desde entonces, ellos tendrán tal vez en lo político esa espina de retaliar o de tratar de alzársele a este país, pero es que la relación de independencia es muy íntima y todo beneficia a este país de una manera u otra. Bernardo, yo quisiera conocer tu opinión sobre este tema y qué posibilidades tiene esta solicitud, esta demanda que presentó el exministro Rubén Darío Lizalde para parar lo que Petro firmó en China. Hay que partir de la premisa de que a lo sumo fue una intención, pero de ahí no pasa, no es un tratado. Entonces, yo me temo que la demanda de mi gran amigo Rubén Darío Lizaralde de pronto la inadmiten, pero le van a hacer un gran análisis al tema sobre la base de que los intercambios, cuando tienen que ver con los tratados internacionales, sí son de la competencia y del resorte del Congreso. Aquí no hubo nada. O sea, él después, inclusive digo yo que le cambió el nombre ya ni siquiera por intención, porque él se molestó bastante. Y tan mal le fue que si digamos que se quería acercar con China, no lo logró porque nos dejaron viva la visa. O sea, todos los demás países que estaban allí, Brasil, los 4 más, los 3 restantes, les quitaron la visa. Y a Colombia se la mantuvieron. Entonces yo digo, si uno quisiera entender que del lado de la China habría mucho interés en mantener una cercanía con Petro, ese viaje fue un fracaso. Coincido con Leroy sobre la base de que China sí tiene interés en hipotecar todos estos países y se ha hecho en la forma como se hizo con Venezuela a base de los préstamos, y a nosotros nos han advertido mucho tener cuidado con el tema. Pero yo sí creo que en el tema de la ruta de la seda, eso no va a pasar de ser una historia de recordación del fracaso más grande de esa visita. Así es. Y hay otro tema que está discutiéndose, Bernardo, en Colombia, y que, bueno, a los venezolanos que venimos del futuro no nos inquieta en lo absoluto, porque nosotros hemos vivido esto en varias oportunidades, pero ustedes no, porque desde Italia, el día de hoy, Gustavo Petro también dijo que va a hacer la consulta popular sobre la reforma laboral, pese a que esta continúa de trámite en el Senado. Él no se da por vencido, él está trabajando para seguir a pesar de las decisiones que se toman en el Congreso. ¿Cómo es tomado por los colombianos este asunto? Porque pareciera que es como el muñeco porfiado, ¿no? Que le dan y le dan y le dan, y él, como sigue adelante, como buen socialista, adelante. No, es más grave, muy grave, que no respete la división de los poderes y que no respete la decisión del Congreso de la República, en este caso del Senado, que adoptó por 49 votos el hundimiento de la consulta. Pero él, desde luego, es un pésimo perdedor y es una persona enfermiza. Pero aquí ya tenemos que ver cómo empezamos a señalarlo, porque él tiene que cumplir la ley, y ese llamado que está haciendo al alzamiento, pues eso no es de recibo, eso es un acto propiamente y presuntamente delictual, así como tener un ministro con 7 procesos en la Corte Suprema es tener una persona supremamente cuestionada, por no decir que está al frente de un ampón.
pero en este momento, con todos estos procesos que tiene Benedetti al frente, es un descrédito institucional para Colombia tenerlo como ministro del Interior. O sea, eso no tiene recibo y eso no tiene forma de presentación. Colombia y la sociedad civil exigimos que se respete. Y desde luego, esto que está queriendo hacer Benedetti, en la forma como lo hizo, él fue el perdedor mayor. Y ahora se han conocido audios de muchas más cosas del pasado, de cómo ha actuado. Ese es un individuo netamente peligroso. Y Petro le sigue la ruta. O sea, hacen lo mismo, creen que están por encima de la ley y no están por encima de la ley. Y si él quiere meter esa 13ª pregunta que se está mencionando ya sobre la reforma, vamos para la constituyente para quererse amarrar en el poder. Eso es lo que van a buscar. Y aquí los vamos a derrotar. Y me gusta cuando dicen eso, la sociedad civil está activa. Adelante, Leroy. Totalmente, suscribo totalmente lo que dice Bernardo en su visión y los peligros que Petro impone. Yo lo he dicho en este programa, yo soy un admirador de la fortaleza institucional colombiana, de los mecanismos de pesos y contrapesos, checks and balance, como decimos en inglés. Una Colombia que enfrentó a un Escobar que la quería poner de rodillas, una Colombia que logró paz a pesar de las cojitrancas, que el pueblo de Colombia está completamente, yo creo que hasta los que apoyan a Petro están conscientes de sus desviaciones, y yo creo que ese señor va a entregar el poder pacíficamente. Vamos a sufrir algo y vamos a preocuparnos todos, pero al final las instituciones van a funcionar y a él no le va a quedar más remedio, ¿no? Por supuesto, la tentación totalitaria prochavista es un empalago para él. Él quisiera, ¿no?, tenerla tan fácil como la tuvo Chávez, donde la institución que realmente gobernaba Venezuela era la presidencia y los demás estaban subordinados, y a él no le costó nada sino darle un palazo de escoba a la mesa y apoderarse del poder total. No creo que eso ocurra en Colombia de ninguna manera. No, no ocurre en lo absoluto. Por cierto, Bernardo, que hablando de Colombia y de los viajes de Petro, hay un pleito armado porque pareciera que se está gastando plata de los colombianos para pagar la presencia de influencers, de las Lalis, en el viaje de Petro. ¿Qué estaba haciendo esa mujer ahí y por qué Laura Sanabria la defiende tanto? Ella es una influencer y andaba paseando con la delegación a China y a Italia, están en Europa en estos momentos. Eso viven gastándose el presupuesto como si no fuera dificilísimo encontrar recursos en la escasez que se tiene. O sea, es una dilapidación impresionante. Y ahora con una serie de personajes que van a entrar a ser pagados desde el Ministro del Interior, que son como 12.000. Y en este caso del viaje, sí, se han gastado muchísimo dinero y se lo gastan en buscar, difundir las noticias, pero hay un encuentro muy grande, porque para nadie acá en Colombia es desconocido las diferencias que en este momento se están dando entre Gustavo Petro, Laura Sarabia y Benedetti. Eso va a terminar muy mal y eso va a terminar con denuncias fuertes y va a subir el tono, y creo yo que aquí las cortes en su momento van a tener que tomar decisiones claras, porque lo que rodea todo este tema de la Sarabia viene desde el comienzo de la campaña y todo lo que pasó con la financiación y cómo se dio después lo de Laura Sarabia, la muchacha, perdón, lo de Marelvis, la empleada que fue combinada a hacerse la prueba del polígrafo y que la quisieron presionar. Eso todo está saliendo y se está demostrando que ha habido una serie y un entorno totalmente putrefacto. Huele muy feo lo que ocurrió y se sigue perdurando en el tiempo. Y ahora, entre la pelea entre Benedetti y Laura, yo creo que se va a conocer muchísimo más de cuánto hay de por medio feo en lo que se dio en el pasado. ¿Y la Lalis es novia de Petro? ¿La qué? La Lalis. Pues eso es lo que dicen, pero pues él tiene la primera dama, que ustedes saben que pues ya
terminó como terminó esa relación. Y pues ahora haber ido con la hija, pues yo no sé si la edad que tenga ella está para estar estudiando o no, pero sí es un momento de aprovecharse de esta. Yo no sé si esta la crió él o no la crió, esa sí no tengo información. Pero Lali es la influencer, ¿no? Sí, Lalis. Lalis. Lali, pero no es la novia, es la influencer de Petro. O la que influye en las decisiones de Petro, ¿cómo es? Porque Maduro tiene de todo, pero creo que él no tiene una influencer, porque la Cilia Flores es la influencer de la influencer. Bueno, y hablando de todo acá, aquí la gente está diciendo si nosotros vamos a llamar a votar o no en las elecciones de Maduro. Vamos a aclarar. Uno, en Venezuela no hay elecciones. Desde el 2004 hasta la fecha. ¿Ok? En Venezuela, las elecciones son amañadas porque el sistema es amañado, porque el régimen controla todo, decide quién es el candidato y quién no es candidato, porque si hubiese elecciones libres y transparentes, hubiese sido María Corina la candidata y eso no ocurrió. En Venezuela, la gente es intimidada, hay un terrorismo de Estado, las Fuerzas Armadas intimidan, hay una narcodictadura, es decir, en Venezuela no podemos hablar de elecciones y como no podemos hablar de elecciones, mal podemos nosotros acá, que conocemos la naturaleza de la empresa criminal que maneja Venezuela, decir que vayan a votar. No vayan a votar, porque es que el que vote, votar o no votar es más o menos lo mismo, porque quien decide no son los venezolanos, los votantes o la democracia o la libertad. Quien decide es la máquina y el que programa la máquina. El que programa la máquina, el que maneja el software, es el que decide allá. Y muy probablemente vayan a salir algunos de estos individuos que son candidatos y que decían que eran opositores con un cargo de algo, porque el cargo de consolación a lo mejor son gobernadores, alcaldes, etcétera, pero tampoco van a gobernar, porque en Venezuela el que gobierna es el régimen, el crimen. Y pues si no, pregúntenle a los que han quedado, que les dan, que no les dan, o entran porque ese es el pasaporte a la mafia. Entrar directo y entran a la mafia. Así es que bueno, no, obviamente no. No, porque no hay elecciones. Porque en los regímenes totalitarios, autoritarios, no se vota porque el que escoge no es la gente. Estamos claros con eso. No sé si ustedes tienen alguna otro consejo que darle a la gente, pero ustedes vean el domingo cómo van a generar, porque eso sí es interesante y lo vamos a ver, cómo se van a generar las imágenes, que ahora con la inteligencia artificial ayuda mucho, de las colas de la gente que se supone va a votar, para después generar la narrativa de que hubo una masiva votación. Porque eso ocurrió ya, no es la primera vez, venimos del futuro. Entonces, este domingo vamos a ver exactamente lo mismo, cómo los laboratorios de propaganda generan imágenes. Y ya salimos hoy, lunes, con el plan de Paracachito, perdón, ese no era el de Paracachito, era otro plan, el plan de la conspiración, de la conspiración, de la conspiración. Y ya eso lo sabemos. Ahora viene que mañana muy probablemente vayan a poner otras caras en una... Sale Tarek, que no ha salido, Tarek William Saab, a decir que va a acusar que no sé qué, que van a hacer. Y luego vienen, porque ya nosotros sabemos el cuento. Esto no tiene, pero es una serie de Netflix que vimos 20 veces. Entonces ahora viene y después salen los militares a repartir las papeletas y el domingo se lanzan con una militarización de los principales espacios y luego las colas, a mandar a votar y a llevar esos autobuses llenos de gente. Vamos a ver qué pasa. La película entonces sería el regreso al pasado. Que estamos en el oscurantismo, desde el regreso a la Edad Media, no, ya estamos ahí de hace rato. Adelante, Leroy. Totalmente de acuerdo contigo, no hay que agregar, sino simplemente algo que es patético y repetitivo y que las democracias occidentales siempre se ponen un pañuelo en la nariz. Bueno, nosotros tenemos que estar conscientes de que hubo un intento en el año 2018 y 19 de que las cosas cambiaran y la gente que estuvo a cargo de
de esa responsabilidad, hizo todo lo contrario, ¿no? Y bueno, vamos en una ruta crítica a una profundización de esta dictadura. Esto ha ocurrido cíclicamente. Todo esto que está ocurriendo, como les dije yo, forma parte de ese preámbulo para luego ellos permanecer, como dijiste tú, Maybor. Aquí viene un replanteamiento de la narrativa, como dijo Bernardo. Colaboracionista es colaboracionista. El señor que ahora hay que se le mete en las casas a las señoras mayores y se sienta ahí a esperar que le den café, que fue candidato 2 veces, Capriles, entonces se siente y que habla y habla y habla y la gente viene y lo termina botando en la casa y se mete en la casa del frente, en el barrio, y etcétera. O sea, esa gente simplemente tiene un pacto con el gobierno, son parte del gobierno. Los gobernadores que están en la calle diciendo que ellos están defendiendo espacios, ya sabemos lo que nos ha costado eso, 26 años de control criminal y un gobierno que no respeta la forma, ni respeta la ley, ni respeta las cortes y lo controla todo a su manera de ver las cosas. Entonces, ¿para qué votar? Simplemente a seguir apoyando una salida, bien sea supranacional o una salida diplomática de depresión o una salida cualquiera que sea que esté establecida en la mesa y que sea efectiva y que cuente con la gente, como lo dijiste en otra conversación, Mayor, una gente que no es que se vaya a Suiza a chuparse la plata que les da a todas las naciones que quieren colaborar, sino gente con compromiso de que van a estar creando un gobierno en el exilio que realmente, un mecanismo de presión que realmente consiga los objetivos, ¿no? Hay que hacer una depuración muy grande, lo que se llama el gran tinglado que se llama oposición en Venezuela. Hay demasiado, es una cadena alimenticia, es una fauna de depredadores herbívoros, carnívoros. Hay que decantar. Hay que decantar. Yo les recuerdo siempre a la gente cuando estamos hablando de esto, de las famosas 4 fases de la revolución silenciosa. No fallan, no fallan. Recuerden que hay una, en el marco de la revolución silenciosa que se aplica para eliminar el pensamiento crítico a la sociedad, todo lo que pueda surgir de ella, está esa subversión ideológica y las llamadas medidas activas. Nosotros en estos momentos ya hemos atravesado una parte de todo este proceso que el régimen se impuso como objetivo y el régimen no lo hizo solo, lo hizo con ayuda de sus aliados externos. ¿Y por qué? Porque Venezuela no es una isla, Venezuela está enmarcada dentro de un proceso que se está llevando a cabo y que los colombianos ahora están descubriendo, muy a pesar de que nosotros les dijimos que no se metieran en este lío y ellos insistieron, vamos para allá, vamos a agarrar a Petro. Pero estamos en eso y el régimen, después del proceso de desmoralización que se dio en la sociedad venezolana y que se experimentó por mucho tiempo, luego la gente entendió con el ruido del hambre de los estómagos que había que cambiar y hubo desestabilización, hubo crisis de toda naturaleza. Ahora el régimen vuelve con la misma regla, vamos a normalizar. Y ellos quieren que se normalice y que se normalice creyendo que la gente simple y llanamente plantee las cosas como el régimen quiere, es decir, que se repita la narrativa. Tristemente hay algunos venezolanos que deciden por su cuenta o por otros intereses repetir la narrativa del régimen y darle legitimidad a esa narrativa. Pero el grueso, la gente que está ya despierta, dice no, nosotros no vamos a normalizar esto. Y la única manera de no normalizarlo es que haya una activación. ¿Cómo nos activamos? Desactivando al régimen. ¿Cómo nos activamos? Ellos llaman a votar, la gente va a ver por la televisión. Por el canal 8 no se vayan porque se van a confundir. Por los canales del régimen no los miren, pero traten de verlo cercano para que vean la realidad que está en sus ojos. Pasen cerca, echen un ojito para ver cómo está el centro de votación más cercano
y lo que le van a presentar en la televisión. La diferencia es bestial, porque hay una realidad generada y la realidad. El régimen trata de imponerles a ustedes en la cabeza esa realidad. Y algunos agentes de la oposición también. Pero ustedes lo van a ver con sus propios ojos. Y como hay algunos que ya despertaron, muchos, la mayoría, yo creo que ya despertó, entonces van a ver la verdad. El régimen desnudo, el rey está desnudo. Y el único que no se enteraba que estaba desnudo era él. Y andaba caminando por la calle desnudo. Eso nos enseña esas historias que son fabulosas para los niños, pero que en el fondo traen un mensaje. Ustedes salgan y vean con sus propios ojos, a ver quiénes están aquí, manden a otro, mira cómo está, echen una fotito, para ver qué tal, miren de arriba, si se puede ver desde arriba del edificio, y luego vean lo que van a pasar en la televisión. Y luego esperamos a Elvis Amoroso cuando vaya a decir la cifra, porque la Divisa y Lucena ya le está haciendo compañía a Chávez. Pero las irreversibles nosotros las vamos a ver después. El domingo en la noche, tarde, a veces, pero como están casi todos de acuerdo, porque ahí no hay oposición, entonces a lo mejor salen las cosas mucho más rápidas, ¿no? Y Elvis Amoroso sale, bueno, se cerraron las mesas a las 6 y ya a las 8 ya todo el mundo sabe. ¿Por qué? Porque cuando hay acuerdos entre las élites de criminales, perdón, élites políticas, criminales, políticos, es más fácil, porque como nadie se va a oponer a nada, porque nadie va a decir, hay un fraude, no hay fraude, nada. Todo el mundo, bueno, ¿cuál me dieron a mí? ¿Qué me tocó de la torta? Estamos repartiendo, a ver. Y ya vamos a ver qué le tocó a quién el lunes, ya ustedes abran los ojos, a ver quién le tocó un pedazo de la torta y a ver cuánto costó eso. Y cuánto costó eso a los venezolanos, porque es triste que sea así. Bueno, entre otros temas, que ya estamos al final de esta emisión, queríamos simple y llanamente tocar la opinión que les... Porque ayer explotó la bomba cuando se hizo público el diagnóstico, antes de ayer, de que Biden estaba en una cuarta etapa del cáncer de próstata con metástasis en los huesos. Y todos los médicos que conocen sobre el tema empezaron a hablar, y también el médico que había hecho el examen el año pasado y dijo que le estaba todo chévere, buenísimo, para ir para allá, para el concurso de las elecciones, ¿se acuerdan? Y pues el señor dijo que él era el médico de la Casa Blanca, lo revisó desde la A hasta la Z y estaba chéverísimo y que lo autorizó para ir a concursar nuevamente. Pero el rey está desnudo, otra vez, el rey está desnudo, esto ha generado preocupación, ha generado ternura para algunos, tristeza para otros, está generando también investigaciones criminales y federales, porque obviamente aquí la mesa tiene 3 patas o 4 patas, porque no sé, nadie entiende cómo los médicos de la Casa Blanca no diagnosticaron un cáncer de próstata que apareció y ya está en cuarta etapa y tiene metástasis en los huesos. Eso no es medianamente creíble para muchos de los médicos que han hablado, y desde ayer empezaron a salir análisis sobre el tema que a veces son escabrosos, porque esto significa que aquí hubo una utilización, hubo desmoralización, falta de ética, falta de moral, falta de todo, de humanidad en la utilización, y qué pasó con la familia también, ¿no? Así que vamos a cerrar esta emisión con una opinión de ambos y de ustedes, que quisiera entender qué es lo que entendieron ustedes por allá sobre este tema tan complicado y que va a traer mucha tela que cortar. Adelante, Bernardo. Yo creo que eso apenas está comenzando, eso se está iniciando y va a querer mucha gente indagar más allá de qué fue lo que ocurrió, porque es que en juego largo hay desquite, dice un dicho, y obviamente en lo que pasó con la habilitación que le hicieron a Biden y todo lo que pasó allí hasta que se desacreditó solo en el tema de la entrevista aquella famosa con Trump, que todo el mundo salió a pedir a gritos que cambiaran el candidato. Ya se le veía casi por los ciudadanos que veían de cerca que estaba enfermo, pero yo no sé si estaba enfermo en la próstata, pues yo estaba enfermo en la cabeza, porque cada rato salía y se perdía de las reuniones donde estaba o se incomunicaba, o sea, era una persona que estaba incapacitada, pero que un médico
que cuenta con todas las cartas de presentación para ejercer desde esa postura, pues ahí sí va a haber un tema de fondo. O sea, no creo yo que esto se va a quedar ahí en un principio, y creería más bien que van a indagar a fondo porque allanaron un camino que no han debido allanar. No, y fíjate que la decisión sale luego de dos puntos fundamentales. Uno, el audio que se filtró de la reunión, de la entrevista que le estaba haciendo el fiscal que le estaba investigando sus asuntos con el Partido Comunista Chino y con sus relaciones para hacerle una investigación federal que lo llevara a una posible caso de justicia, una causa probable. Y cuando uno escuchaba el audio te dabas cuenta el nivel cognitivo del que era presidente, porque era presidente en ejercicio. Y obviamente eso reflejaba un problema mayor. Pero luego también, ustedes lo pasaron por alto, no lo pasaron por alto, pero se anunció también que había pruebas para probar lo que ocurrió aquí, y en estas plataformas está prohibido hablar del tema con excepción de X, lo que ocurrió el 2020. ¿Se acuerdan? Y todo el escándalo que hubo, pues hubo un anuncio oficial y hay una investigación plenamente abierta con una serie de evidencias, y todo eso generó que probablemente, nadie sabe qué va a pasar en este país, porque aquí nadie sabe qué va a pasar en Estados Unidos ni en ningún lado, porque aquí cambia la agenda cada 5 minutos, pero lo que se prevé una vez que se conoce ese tipo de acciones es que se busque una causa probable y unos responsables de un crimen que contribuyó a que hubiesen 4 años de inconstitucionalidad en el poder, en la toma de decisiones. Y allí es donde está el problema. Inmediatamente que sale ese señalamiento, y allí sale que Biden ya tiene un cáncer stage 4 y que tiene metástasis. Es terrible, pero 2 más 2 son 4 y uno va armando el análisis en base a los temas cronológicos, cómo van surgiendo, y surge el audio, surge la decisión de lo que ocurrió el 2020 y surge el diagnóstico de que el señor está muy mal. Ahora vamos a ver qué sale esta semana, porque esto es 1, 2, 3, 4 y 5, pero lo que incluye es ocultar lo que pasó, que todavía nadie sabe quién era el que firmaba o el que tenía el poder del electronic pen, que firmaba todo, ¿no? Bueno, es un tema muy fascinante. Por cierto, el libro de Draper, que es el anchor de CNN en la Casa Blanca, sale mañana. Yo lo estoy esperando mi copia, ordenado, donde ellos adelantan la situación de salud gravísima del presidente. Inclusive, él ya tenía una descalcificación en su espina, y es bien curioso que digan que el cáncer de la próstata también ha hecho metástasis en los huesos. Y es un tema fascinante porque la presidencia imperial que comienza después de la Segunda Guerra Mundial, el tema de la salud del presidente es un problema de seguridad de Estado. Cuando Roosevelt, nadie va a poder volver a ser electo como él, era un hombre completamente paralítico y enfermizo. Cuando Roosevelt va a Teherán, se estaba muriendo. El médico decía, no le pasa nada, tenía un recrecimiento cardíaco y tenía una situación hipertensiva que fue lo que realmente lo mató al final. Y Roosevelt pudo establecer los parámetros de entendimiento con los rusos y los ingleses e ir a las costas del Golfo Arábico y hacer el pacto de protección y suministro de petróleo que todavía tenemos con los saudis. Luego viene la presidencia de Eisenhower, donde sufrió prácticamente 3 infartos seguidos y la presidencia tuvo una ausencia, ¿no? Más antes de Eisenhower hubo un presidente que fue Woodrow Wilson, el hombre que creó la Liga de las Naciones, que tuvo un derrame cerebral, y su esposa fue el que ejerció el cargo tras bastidores. Y yo creo que hay una similitud entre Wilson y Biden, porque es la esposa de él, que todo indica era el que tenía, como dices tú, la famosa maquinita electrónica para hacer la firma.
Bueno, ella sola no podía ser ahí, yo creo que habían otras manillas metidas. El que tenemos ahorita no es muy sano comiendo, pero es muy saludable. En el Washington, en el Wall Street Journal salió este fin de semana que como él aborrece la comida mediterránea saudita, los saudíes inventaron un carrito McDonald's, del McDonald's, de la corporación, que iba a todos lados e inclusive entró dentro de la Air Force One y estaba dispuesto a servir al presidente lo que el presidente pidiera. Ya sabemos cuál es el menú de McDonald's. Pero estoy de acuerdo contigo, Maybor, que esto va a generar, y con Bernardo, no solamente metraje en la prensa, sino cargos criminales para la administración y los altos personeros de Biden, porque él definitivamente en los últimos momentos de su presidencia no estaba en la plenitud de su capacidad para gobernar. Sí, ciertamente. Es increíble. Era el medical advisor de Biden en la Casa Blanca, dijo que probablemente Biden tenía cáncer al inicio de la presidencia. ¿Qué les parece eso? ¿Y saben por qué está saliendo esto? Este es el número 4 de los puntos que estábamos hablando. Porque los que estaban de responsables del presidente, como a él le tienen que hacer un chequeo médico cuando llega a la presidencia, se supone que antes, pero cuando llega a la presidencia y en los meses que está, en los años que está de presidente, y el chequeo debe incluir todo. Y Biden no pasaba esos exámenes médicos. Y no pasaba los exámenes médicos porque él tenía problemas de memoria, tenía problemas de toda naturaleza y basta con verlo el día de la toma de posesión y a posteriori que él tenía problemas de salud. Sin embargo, ahora que sale del escándalo es que viene el médico de Biden, el advisor, a decir que sí, bueno, probablemente esto es un escándalo porque van a tener que revisar y hacer una investigación federal sobre este tema. Y nos vamos con dos noticias que son sumamente importantes y que nos llaman mucho la atención por lo que está saliendo. María Elvira Salazar dice que está muy triste, decepcionada por la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia de terminar abruptamente el TPS y el dictador Nicolás Maduro, que lidera el Tren de Aragua, una organización criminal transnacional, dice no podemos enviar personas inocentes de regreso a las garras del narcorrégimen. Y también la noticia económica del día de hoy es que Canadá concluyó, puso nota final a las aranceles de retaliación con los Estados Unidos. Me imagino porque se dio cuenta que en Canadá no hay un presupuesto de la nación. Y no hay un presupuesto de la nación porque lo que hay allá es un enorme déficit fiscal. Y un enorme déficit fiscal que no le va a permitir a esos 14 ministros que conforman el gobierno de Canadá y al que está actualmente en el poder, porque es el mismo que estaba, el mismo sistema, la misma situación económica que estaba con Trudeau, que se tuvo que ir por el fracaso económico del socialismo canadiense, que se parece mucho al socialismo del siglo XXI. Así se parece. Sarcasmo puro es así. No hay plata para mantener el favor. No hay plata para comprar la gente. No hay plata para comprar el silencio de la gente. Y el Estado en Canadá no tiene dinero para el clientelismo político, razón por la cual eso cuesta mucho dinero. Y en Canadá cuesta mucho dinero. Hay muchas personas que viven de lo que trabajan y lo que trabajan no son suficientes para mantenerlo. Así que el gobierno de Canadá hoy aceptó que no va a poner las tarifas retaliativas, pero en septiembre tienen que discutir el presupuesto. El presupuesto no hay. Allá no hay, hay un memorando que va a pasarse para ver qué es lo que va a haber ahí, pero no hay dinero. Bernardo, muchas gracias por estar con nosotros. Espero que Petro te trate bien de Italia, que no sabemos si se va a emborrachar y va a pasearse por allá por Roma, pero bueno. Acá lo que queremos es lograr que se someta a un examen médico, pero no creo que se vaya a conseguir en lo que resta de gobierno de Petro. Eso ha sido una eterna lucha y ya hay solicitudes al respecto.
y se elevaron peticiones a Estados Unidos en tal sentido. Muchas gracias, Mayber, por la invitación. Fue muy agradable el programa. Te doy un saludo muy especial para ti y todos. Pasamos un excelente momento en esta emisión. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y espero que los colombianos no vayan a aceptar al médico de Biden allá, haciéndole lo mismo. No vaya. Que yo también hablo que no lo vaya a recomendar Bernie Sanders ni Kamala Harris. Leroy, muchas gracias por estar con nosotros. Siempre es un placer con este equipo conversar, tener esta tenida con Bernardo, contigo, Maybor, con tu chispa, de conectar los puntos y sacar de eso alegría. Es siempre un placer. Muchísimas gracias a los dos. Y quiero agradecerle a toda la gente que nos ha acompañado en esta emisión. Muchísimas gracias, Normita Flores, estás activadísima. Yasmín Monzón, un abrazo gigante para ti. Lontán está haciendo hamburguesas. Todos los que están acá. Me estaban preguntando de esta señora que tiene que pagar muchísima plata por haberse quedado de manera ilegal. Después que dijo, le dijeron, bueno, te estamos subiendo la plata, ¿no? Una persona que estuvo de manera ilegal, que se quedó en el estado de la Florida, debe pagar 1.82 millones por penalidad, por no salir a la hora que le tocaba. Y eso no le va a permitir a ella regresar. Era lo que me estaban pidiendo, creo, allí, ¿no? Mil gracias a todos. Mañana volvemos con más información. Mañana volvemos con el análisis. Los invitamos para que opinen, por favor, para que opinen, dejen opiniones, dejen todos sus comentarios en el lugar aquí en la descripción de este video. Si ustedes no se han suscrito a nuestro canal, háganlo ahora y activen la campanita de las notificaciones. También compartan para que nos salquen del anonimato y del oscurantismo al que estamos sometidos. Un abrazo a todos nuestros amigos de X, al igual que de nuestras redes sociales. Nos vemos mañana. Y ahora nos vamos a despedir como siempre lo hacemos, pidiéndoles que se mantengan libres y con pensamiento crítico, activado, sentido común. Y con el mensaje de la RAC, porque recuerden que juntos salvamos vidas. Chao, chao. Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.